Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. El día de hoy vamos a continuar con el tema 3.3, pero esta es una parte 3 del subtema 3.3, el cual lleva con título Tiempo de muestreo y métodos de equivalencias discretas. Y bueno, este subtema, como tal, debería estar en otra materia, apartado pues, porque obviamente todo aquí en esta materia de modelado de sistemas físicos se observa y se comprende y también se estudia a la vez lo que sería puro tiempo continuo, ¿ok? El tiempo discreto se debería de ver en otra materia que muchísimas veces en universidades lo colocan como control digital, ¿ok? Y obviamente con sus antecedentes, ¿no? Es decir, también un modelado, pero en sistemas donde tengamos tiempos discretos, en el cual pues ya se ve lo de la transformada Z de una forma más laboriosa. Aquí cuando lo demostramos fue una forma rápida y práctica, ¿ok? En sí, pues para llevar a cabo la comparación entre el tiempo discreto y el tiempo continuo, debería llevarse en otra materia. Pero bueno, aquí vamos a ver lo más importante para este subtema, que en este caso vamos a ver las formas en que podemos obtener el tiempo de muestreo, es decir, el periodo en cada vez que hagamos un muestreo y los métodos de equivalencias discretas más usadas, que en este caso nada más vamos a presentar dos de ellas, ¿ok? Entonces vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente. En este caso vamos a ver de qué se trata la transformada de Laplace, ¿ok? Sea ft una función definida para t mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque en física el tiempo menor a 0, es decir, un valor negativo, carece del significado físico como tal. La transformada de Laplace es lo siguiente. Hacemos la transformada de Laplace con esta L en cursiva, de tal forma que es ft, que en su forma analítica sería la integral desde 0 hasta infinito de e menos a la menos st por ft por el diferencial de t, que de una forma simplificada sería f mayúscula con s, es decir, pasamos del dominio t al dominio s, ¿ok? Se le llama transformada de Laplace de la función ft si la integral existe. ¿Y ft qué es? Es una variable continua, es decir, esta es una herramienta matemática que se usa para aquellos sistemas que se estén trabajando en tiempo continuo, ¿ok? Entonces nos dice el objetivo que tiene la transformada de Laplace, que es precisamente que la vieron en ecuaciones diferenciales en ese curso, es transformar o cambiar la ecuación diferencial a una ecuación algebraica más amena a la ecuación de esta misma, ¿ok? Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial, le aplicamos la transformada de Laplace y generamos una ecuación algebraica más amena a resolver, ¿ok? Ahora vamos a ver que hay lo contrario a la transformada de Laplace, que sería la transformada inversa de Laplace, ¿ok? Si la transformada de Laplace de ft es igual a fs, f mayúscula y s, el dominio s más bien, entonces tenemos lo siguiente, que la transformada inversa de Laplace sería colocarle solamente un menos 1 y su argumento sería fs y nos daría igual a ft en minúsculas. Se le llama transformada inversa de fs, ¿ok? El objetivo que tiene la transformada de Laplace es transformar o cambiar la ecuación diferencial a una ecuación algebraica más amena a la solución de esta misma por medio de la transformada inversa de Laplace. Una vez que ya obtuvimos lo anterior, hasta la ecuación algebraica de una forma más amena para resolver, que a su vez también necesitamos pues lo que sería el concepto de fracciones parciales, pues luego aplicamos la transformada inversa de Laplace y por ello encontramos la solución a la ecuación diferencial. Pero esto únicamente y exclusivamente para señales continuas, que es muy diferente a las señales discretas, ¿ok? Para ello vamos a usar ahora la transformada Z, ¿ok? Dice, sea ft una función definida para t mayor o igual a 0. La transformada Z es, y lo tenemos casi igualito a la anterior, decía la transformada de Laplace, pero en este caso vamos a ver que se va a colocar en lugar de una L en cursiva una Z, ¿ok? De tal forma que tenemos como argumento ft. Sin embargo, aquí muchísimas de las veces se puede confundir. ¿De qué se trata esta? Bueno, al menos ahorita no la vamos a confundir, es una variable discreta, ¿ok? ft en este contexto, ¿ok? Que es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de fkt, donde esto es una variable discreta, ¿ok?
K pues es el número de muestreo y T es el periodo, ¿ok? Z a la menos K, que es igual a F en mayúscula y Z. Es decir, pasamos del dominio T al dominio Z. Igualito, casi igualito a la transformada de Laplace. Solamente que esto nos dice lo siguiente, que Ft es igual a FKT. Si es que lo encuentran en la literatura de esta forma, se refiere que se trata de una variable discreta. Por eso se cambia de paréntesis a corchetes, como se observa ahí en pantalla. KT, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Está definida la transformada Z de la función Ft si la sumatoria o serie converge, es decir, toma un valor finito en el límite superior, ¿ok? Como lo mismo pasa con la transformada de Laplace. Si tenemos una ecuación diferencial y la queremos manejar en la transformada Z, requerimos un cambio a ecuaciones en diferencias en muchísimas de las ocasiones. Sin embargo, esa metodología es un poco tediosa. No un poco tediosa, yo creo que completamente tediosa al resolverlo. Por eso vamos a presentar unos métodos de equivalencia discretas para que ustedes puedan hacerlo de una forma más rápida, directa y sin llegar a generar esas ecuaciones en diferencias. Por eso aquí yo no las presento, pero sí existe el método mínimo para las de primer orden como de segundo orden para generar las ecuaciones en diferencias. ¿Ok? El objetivo que tiene la transformada Z es transformar o cambiar las ecuaciones en diferencias a una ecuación algebraica más amena a la solución de esta misma en el dominio T al dominio Z para aquellos elementos que deben manejar señales discretas. ¿Ok? Tenemos nuestra ecuación en diferencias. ¿Ok? Le aplicamos la transformada Z y llegamos a una ecuación algebraica más amena. Y esto pues son en señales discretas. ¿Ok? Por ello, le reitero, para hacer eso vamos a requerir mejor una vía más rápida y práctica, que serían los métodos de equivalencias discretas, ¿ok? Antes de ello vamos a ver lo que es el muestreo, ¿ok? Vamos a recordar también este concepto que ya había presentado en el anterior video, en el 3.3.2. Yo les invito a ver la lista de reproducción de modelado de sistemas físicos y lo que vimos aquí, que en este caso es sistema de datos muestreados. Las computadoras solo procesan señales digitales, ¿ok? Normalmente las señales digitales las estamos manejando con ceros y unos, sin embargo hay otros sistemas, ¿ok?, que se pueden manejar. Eso pues lo ven en electrónica básica, ¿ok? Entonces es necesario que reciban señales del tipo discreto o digital, no continuo o analógica. Continua y analógica siempre o muchísimas las veces se puede llegar a confundir, pero significa lo mismo, solamente que el contexto y donde se maneja la palabra es diferente en cada lugar, ¿ok? El continuo y el discreto se maneja más en términos matemáticos, mientras que el digital y analógico pues ya se utiliza más en la parte electrónica, ¿ok? Entonces se tuvieron que convertir de una manera estas señales a través de los elementos de control con un sistema de lazo cerrado. Recordemos que los sistemas de lazo cerrado es aquellos que se retroalimentan de la salida, de la señal de salida, para que nos avisen a través de una señal de error que compara entre la señal de entrada y la señal extraída de la salida. Se genera una señal de retroalimentación, se compara y se envía a todo lo que sería la parte del controlador, que sería todo lo que estoy señalando ahora mismo. Sin embargo, es una forma muy simplificada, ¿ok? De hecho, tiene más componentes que lo integran, ¿ok? Por lo tanto, pues esa es una forma muy globalizada, no globalizada, es más bien generalizada de lo que sería un sistema a lazo cerrado, ¿ok? Aquí vemos que va a llegar una señal analógica y pasa a un convertidor de analógico a digital, ¿ok? Se llega a una señal discreta hacia el microprocesador. El microprocesador también va a estar hablando, por así decirlo, en puras señales discretas, es decir, en puras señales digitales, ceros y unos, ¿ok? Luego su salida también va a ser una señal tipo discreta y luego va a pasar a un convertidor digital analógico y eso lo va a convertir en una señal analógica también, o muchísimas de las veces también puede llegar aquí un elemento intermedio en el que también se puede estar todavía conservando una señal discreta, ¿ok? Y ya llegan a los elementos finales, por ejemplo, para válvulas, en su mayoría de aplicaciones, ¿ok? Y lo que sería un reloj, es decir, es como una señal, le llaman, es una señal de tipo pulso o cuadrada, es decir, que se envía por cada periodo esa señal para que haga, más bien que envía esas señales para que hagan
cada uno de los componentes, es decir, el convertidor, otro convertidor y el microprocesador, ciertas funciones. Es como darle un poquito de energía, pero en ciertos momentos, ¿ok? Estos elementos intermedios para el microprocesador son los convertidores analógica a digital, ADC, y digital analógico, DAC. Para estos tres componentes de control estén en sincronía. Eso precisamente en sincronía significa que si cada 3 segundos se va a enviar un pulso a través del reloj, eso se llama que está síncrono. Asíncrono significa que no se está funcionando a través de otra señal intermedia, que en este caso es a través del reloj, ¿ok? En sincronía y precisión se requiere de otro elemento llamado reloj. Los microprocesadores ejecutan las leyes de control correctas. Y bueno, estas leyes de control van a verlo en lo que sería en instrumentación y control. Hasta el último, el diseño de los controladores. Más que las leyes de control, significa la relación entre la salida-entrada de un controlador. Y van a ver lo que es ahí, lo que sería el proporcional, derivativo, integral y el casi mejor de todos, el PIT. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué es importante el tiempo de muestreo, porque no podemos decir que de forma aleatoria eso podría generar muchísimo sesgo, ¿ok? Esa palabra de sesgo la han utilizado en estadística. En estadística, cuando algo no está bien muestreado, empieza a haber discrepancias durante nuestra distribución de probabilidad de cierto muestreo. ¿Ok? De una cierta población. Recordemos, les voy a recordar rápido, que obviamente tenemos una gran población. Una población puede ser tanto finita como infinita. Sin embargo, hay unas poblaciones que son finitas, es decir, muy grandes, como por ejemplo un número aleatorio, te voy a decir, como 1500, 2000 o hasta 10,000. Pero imagínense el tiempo, los costos, si es que estamos ya colocando dinero por intermedio, es decir, ya estamos gastando para generar un resumen estadístico, o bien también la energía del quien lo está haciendo, ¿no? Un estadístico, quien lo está haciendo, pues va a ser un esfuerzo enorme estar encontrando, o más bien muestrando o tomando en cuenta todos los datos de esos 800, 1500, 10,000. Entonces tiene que agarrar solamente una parte. ¿Ok? Pero hay metodologías para hacerlo de una forma que no caer en conclusiones erróneas. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo pasa. ¿Ok? En este caso dice lo siguiente: la salida de la planta, actuador y proceso industrial. ¿Ok? Es una señal en tiempo continuo. ¿Ok? La señal de error se convierte de analógica a digital mediante el circuito de muestreo y retención y el convertido analógico digital. La conversión se hace en el tiempo de muestreo, ¿ok? Es decir, ustedes muestran la parte de la salida, ¿ok? Bueno, para darles contexto, la planta es la parte última en donde está el actuador, por ejemplo, una válvula que precisamente se abre, ¿ok? El vástago se mueve, deja pasar, por ejemplo, un fluido para que pueda, no sé, llegar hacia un producto que está altamente, o más bien que tiene una alta temperatura y se tiene que enfriar. Obviamente ese proceso industrial podría ser, no sé, algún metal que se tiene que deformar. ¿Ok? Entonces, como tal, se abre esa válvula, empieza a enfriar y entonces tenemos por ahí cerca algún sensor de temperatura. ¿Ok? Entonces, como tal, la variación de la temperatura va cambiando de forma constante. Entonces lo que tenemos que hacer es como si extraemos esa información, pero la tenemos que reescribir porque se está cambiando constantemente. No podemos estar agarrando una parte, pero agarrar esa parte, esa información en ese instante, porque luego a un segundo después, 2 segundos después, empieza a cambiar. Por ello se requiere como casi fotografiar, pero en este caso se va a reescribir. ¿Ok? Es lo que se va a llamar como el circuito de muestreo y retención. ¿Ok? Una computadora digital procesa las secuencias de números por medio de un algoritmo. ¿Ok? Eso tiene que ver muchísimo con los fundamentos de programación. ¿Ok?
y produce nuevas secuencias de números. En cada instante de muestreo se debe convertir un número codificado, en general el sistema binario, lo que les decía, ceros y unos, en una señal física de control, la cual es normalmente una señal en tiempo continuo. La operación que transforma las señales en tiempo continuo en datos en tiempo discreto se denomina muestreo o discretización, ¿ok? Porque viene de tomar todos los valores a solamente tomar ciertos valores. Eso se llama discretización, ¿ok? La operación inversa que transforma datos en tiempo discreto en una señal en tiempo continuo se conoce como retención de datos, ¿ok? Es como reescribir, ¿ok? Bueno, ambos se reescriben, más bien. Las señales analógicas siempre están en constante cambio o variando, y antes de que entre a un convertidor analógico digital, se requiere congelar o capturar la señal en un cierto momento. Tal proceso se llama seguimiento y retención, que en palabras coloquiales es ir reescribiendo la señal analógica, pero por pedazos. Y esto se va a ver más que todo en una imagen, ¿no? Porque puedo decir miles de palabras, pero como se dice el refrán vulgarmente, vale más... una imagen vale más que 1000 palabras, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí lo vamos a ver, ¿ok? Ese es nuestro sistema a lazo cerrado, como se observa aquí en pantalla. Tenemos nuestro sensor y transmisor. El transmisor solamente va a estandarizar la señal que se le está capturando del sensor, ¿ok? De una forma estandarizada. Y lo lleva a lo que sería el comparador. Y ya todo esto, pues, es la parte del control, ¿ok? Aquí tenemos nuestro convertidor analógico digital, nuestro controlador digital analógico, nuestro reloj, el microcontrolador. Vean que el microcontrolador, por así decirlo, está hablando con el sistema binario, es decir, con puros ceros y unos, ¿ok? Tanto en su entrada como salida. El seguimiento y retención, pues obviamente lo que vamos a ver es lo que les había dicho. Solamente captura en un instante esa señal, la congela, por así decirlo, pero la envía en forma de pedazos, ¿ok? La reconstruye, ¿ok? También sucede con la parte del convertidor digital analógico, ¿ok? Se llega a un seguimiento de retención, se envía al actuador y el actuador ya va generando, bueno, va moviendo o va haciendo lo que tiene que hacer hacia el proceso industrial. Y ya tenemos nuestra salida nuevamente. Aquí tenemos lo que sería, pues, precisamente la parte del muestreo y retención, ¿ok? Tenemos un muestreador que simplemente lo que hace es enviar como un tipo pulso para que este interruptor se cierre y obviamente llegue aquí la señal de entrada analógica. Tenemos lo que sería un amplificador operacional, que de hecho lo van a estar utilizando en instrumentación y control, en la parte de implementación de los controladores, ¿ok? Se van a estar utilizando muchísimo los amplificadores operacionales. En este caso se trata de un amplificador del tipo seguidor, ¿ok? Solamente lo que hace es extraer lo que sería la señal y la envía, es decir, de una pequeña señal la hace más grande, ¿ok? Porque al último es lo que hace un amplificador. Y entonces lo cierra, lo envía hacia el otro amplificador, que igual en el transcurso puede perder lo que sería tanto amplitud como frecuencia. Entonces se requiere un amplificador. Y aquí hay un capacitor. ¿Para qué nos servirá este? Bueno, este como tal, si en caso de que se cierre oportunamente, todavía hay la energía suficiente para todavía llegar esa información hacia la salida analógica, es decir, la salida que está reconstruyendo esa señal de entrada, ¿ok? Y aquí pues esto tiene que ver más que todo con una configuración de programación, ¿ok? Para que no haya tanto problema. Eso es más que todo el contexto del muestreo que se tiene que estar utilizando para un sistema a lazo cerrado. Y esto pues es más que todo el control digital que no compite para esta materia. Habrá otra materia para los ingenieros eléctricos, electrónicos, para que puedan hacerlo de forma más elaborada, de hecho. Entonces, aquí también vemos esta imagen, donde vemos la entrada analógica completa, por así decirlo, natural, que viene del proceso industrial. Y obviamente esta es la reconstrucción. Vean que casi son similares, solamente que esto es por pedazos, ¿ok? Como de forma de zigzag. Entonces también aquí tenemos la parte como lo que les había dicho. Aquí tenemos lo que sería la entrada, porque la toma de la salida del proceso industrial, la forma de onda de entrada, y acaba sobre la forma de salida, la azul,
¿ok? Aquí lo que están haciendo es superponerlo el uno al otro para que se vea lo que es casi equivalente. ¿Y esto cómo se va reescribiendo? Bueno, esto tiene que ver también con el controlador de salida que se está utilizando, ¿ok? Que en este caso va a ser el tipo on-off, todo o nada, ¿ok? Que también lo van a estar viendo en instrumentación y control. Es decir, yo prendo, apago, prendo y apago, prendo y apago y voy tomando, voy reescribiendo de esta forma. Es decir, por ejemplo, aquí estaba en alto, o sea, prendido, y va agarrando esta parte. Una vez que se apaga en off, digamos que tiene una pendiente igual a 0, ¿ok? Luego cuando vuelvo a prender, luego otra vez se vuelve a prender y llega a tomar toda esta parte. Se apaga y se va de forma recta, ¿ok? Vuelvo a prender el controlador y toma esta parte. Se vuelve a apagar y se convierte en una pendiente igual a 0. Vuelvo a prender y va a retomar toda esta parte y así sucesivamente va construyendo toda esa forma, ¿ok? Hay varias maneras de realizar el muestreo y estas son las siguientes: muestreo periódico, muestreo de orden múltiple, muestreo de tasa múltiple y muestreo aleatorio. Pero para nuestra ocasión vamos a ver el muestreo periódico. Es decir, cada cierto tiempo se va a tomar un muestreo, ¿ok? Para fines de este tema veremos el periódico únicamente con ayuda de la función de transferencia, ¿ok? De forma empírica se ha establecido que para los sistemas de primer orden debe ser la décima parte de la constante de tiempo. Esto es lo siguiente: lo que sería el periodo de muestreo o bien el tiempo de muestreo para los sistemas de primer orden sería tau entre 10, donde tau es la constante de tiempo, ¿ok? Cuyos sistemas de primer orden tienen la forma estándar de la siguiente manera, ¿ok? Que ahí la tenemos: G de S es igual a 1 entre tau por S más 1. Esto es mínimo 10 muestras, ¿ok? Por otra parte, para los sistemas de segundo orden, debe ser de acuerdo a la siguiente ecuación empírica, ¿ok? El tiempo de muestreo o el periodo sería para los sistemas de segundo orden igual a 2pi entre 10 por la frecuencia natural, ¿ok? Cuyos sistemas de segundo orden tienen la forma estándar de la siguiente forma, de la siguiente manera: G de S igual a la frecuencia natural al cuadrado entre S al cuadrado más 2 veces la frecuencia natural por Xi por S más la frecuencia natural al cuadrado. Esto es mínimo 10 muestras por ciclo de la frecuencia no amortiguado o amortiguada más bien o natural. Y eso viene de la mano con una materia que no compite para los ingenieros mecánicos o creo que sí para los mecatrónicos. Sería una materia que se llama sistemas y señales, que de hecho viene de la mano con la materia que también estamos en común, análisis de circuitos, porque ahí mezclan lo que sería los circuitos eléctricos y las señales, ¿ok? Hacer un correcto muestreo evita el aliasing, ¿ok? Que significa realizar una muestra a frecuencias muy bajas y luego observar que no es representativa o casi igual a una frecuencia máxima, ¿ok? Esto porque no se respetó el teorema de Naismith-Shannon, ¿ok? Que la frecuencia máxima tiene que ser mayor o igual 2 veces la frecuencia, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, ¿ok? Es decir, podemos decir, pues en esta frecuencia, que es la que de forma aleatoria, por así decirlo, estamos muestreando, pero ¿qué pasa si ese no es su frecuencia máxima que tiene? ¿Ok? Recordemos dos cosas. Una cosa es la frecuencia y otra cosa es el periodo. La frecuencia es cuántos ciclos, es decir, cuántas vueltas de estas que se están observando aquí en pantalla que estoy señalando están pasando por cada segundo, ¿ok? Digamos que hasta aquí estoy colocando el puntero azul y hasta acá es un segundo, o sea, es decir, esto es un segundo y vean cuántas veces está pasando la onda. Por ejemplo, aquí comenzamos, o bueno, desde aquí comenzamos, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, 5 y algo, ¿no? Porque dije que hasta aquí. 5 y algo. 5.5, por ejemplo. 5.5 Hz. Es decir, 5.5 ciclos por segundo. ¿Ok? Y así podemos mencionar que se necesita que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual 2 veces la frecuencia máxima que se tiene de este sistema.
¿ok? Y esto, bueno, ya se tiene que ver en otra materia para ver precisamente este tipo de, bueno, de este tipo de errores que puede existir, el llamado fenómeno aliasing, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que serían los métodos de equivalencias discretas, ¿ok? Van a ser dos nada más. Una se llama retención de orden cero, con sus letras en mayúsculas como ZOH, y transformación bilineal, ¿ok? De Tustin, ¿ok? ¿Qué significan los métodos de equivalencias discretas? Son técnicas utilizadas para convertir sistemas continuos en sistemas discretos, especialmente cuando se diseña un controlador digital, porque hay controladores analógicos, ¿ok? Que eso tiene que ver con la instrumentación y control en esa materia. Por ello, si no mal recuerdo, creo que los mecatrónicos lo separan a otra materia que precisamente es control digital, basado en un modelo continuo. ¿Ok? Estos métodos permiten obtener una función de transferencia pulso o en tiempo discreto, GZ, a partir de una función de transferencia en tiempo continuo, GDS. Entonces vamos a ver el primero, que se llama retención de orden cero, ZOH, Zero Order Hold. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nos dice lo siguiente: con este método tiene la suposición que la señal de entrada siempre será la misma durante todas las muestras y será retenida hasta la siguiente. A partir de la función de transferencia en tiempo continuo, GDS, se obtiene la función de transferencia pulso, GZ, usando la siguiente equivalencia discreta, ¿ok? Entonces, para encontrar lo que sería nuestra función de transferencia pulso, es decir, en el tiempo discreto, sería hacerle la transformada Z a todo este argumento, que sería 1 menos E a la menos ST. Debemos saber cuál es el periodo, ¿ok? De muestreo. Más bien, el tiempo de muestreo, que se traduce como el periodo. Y esto pues ya lo vimos si se trata del primer orden o del segundo orden, ¿ok? Entre S por GDS. Entonces también necesitamos la función de transferencia en tiempo continuo. Entonces normalmente nos tienen que dar a lo que acabo de mostrar en la anterior diapositiva, si se trata de primer orden o de segundo orden, o ya nos dan, de hecho, el periodo, ¿ok? Y nuestra función de transferencia en tiempo continuo, ¿ok? Esta equivalencia mantiene la estabilidad, ¿ok? Pero no en el comportamiento dinámico, porque va a cambiar radicalmente. Es muy simple para representar los sistemas de una planta industrial, ¿ok? Es de lo que compite la mayoría de problemas para este tema. ¿Ok? Y ahora tenemos la otra, transformación bilineal, ¿ok? Con este método mapea el plano S al plano Z mediante la siguiente equivalencia discreta. Para verlo de los criterios de estabilidad para sistemas en tiempo continuo, lo analizamos en el plano S. Para lo que sería en sistemas de tiempos discretos, lo analizamos en el plano Z, ¿ok? Y bueno, si quieren saber más sobre esto, está en el libro de Ogata, en sistemas en tiempo discreto, que al último lo voy a poner, donde lo pueden estar consultando, ¿ok? Y esto es lo que nos quiere decir. Donde tengamos una S en nuestra función de transferencia en tiempo continuo, vamos a reemplazarlo como 2 entre el periodo por 1 menos Z a la menos 1 entre 1 más Z a la menos 1, ¿ok? Que es lo mismo despejar a Z igual a, bueno, no es lo mismo, más bien se puede ver en términos de S de esta forma: Z igual a 1 más S a la T entre 2, todo eso dividido entre 1 menos S por T, el periodo, entre 2. Y bueno, aquí coloco quién fue el que dio esta transformación bilineal. Fue Arnold Twistin, quien nació en 1899 y falleció en 1994. Fue un ingeniero y profesor británico. Solo hay que reemplazar donde haya una S en la función de transferencia en tiempo continuo, GS, por su equivalencia discreta. Esta equivalencia mantiene la estabilidad pero distorsiona la frecuencia. Esta equivalencia se usa en filtros digitales y controladores discretos. Y bueno, hay otros tipos de métodos de equivalencia discretas que pueden ser más precisas, como por ejemplo la retención de primer orden, ¿ok? Que es, si no mal recuerdo, creo que se abrevia como ZFH, ¿ok? Pero bueno, eso ya compite para otra materia. Existen otros métodos de equivalencia como son impulso invariante, método de respuesta al impulso, retención de primer orden, lo que les decía, más bien era FOH,
Sin embargo, para un estudio exhaustivo se requiere de materias más alineadas al control digital y matemáticas avanzadas, sobre todo esto para investigación, ¿no? La parte de matemáticas avanzadas, esto para ingenieros eléctricos, electrónicos, pero al menos para lo que van a estar viendo los ingenieros mecánicos y mecatrónicos, esto es lo más importante. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía que se consultó. Si es que existen más dudas precisas, van a estar consultando lo que sería QO, de sistemas de control automático. Precisamente lo que les decía, OGATA, de 1996, sistemas de control en tiempo discreto, de esta editorial, Pretins Hall, de Estados Unidos. Bolton, 2001, Ingeniería de Control, Alfa Omega México. Y Dorf, Bishop, 2005, Sistemas de Control Moderno, de Pearson Educación, España. Y bueno, para el siguiente video vamos a estar viendo lo que serían las variables de estado, pero obviamente con variable continua. Más bien con variable, serían estados de variable continua y discreto, para poder ver la diferencia y poder concretar esa parte con lo que sería el tema 1 y el tema que compite el tema 3, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en ese instante. Si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.